Sí, yo nada más quiero recapitular también, igual del modo en que lo hice con Terán. Tocas tres elementos tú del amor erótico propiamente, ¿no? El primero es justamente su carácter fantástico, la fantasía del erotismo, la imaginación, la apertura a otros mundos. Esto me parece magnífico, ¿no? El erotismo de hoy en día parcamente se relaciona con esta visión imaginativa, ¿no? Está dormido ese órgano tan poderoso. Dos, hablas sobre la dimensión cultural del mito. También, cómo el mito no es necesariamente algo que funda una manera de querer, sino tal vez los mismos seres humanos de esa sociedad empujan a la creación de este mito. Me parece algo muy, muy chistoso, muy curioso, pero sobre todo algo muy realista también, ¿no? La sociedad a veces pide cosas que no está dispuesta a pronunciar hasta que llega el juglar, hasta que llega el poeta y entonces se manifiesta. Y finalmente la dimensión simbólica, que es con lo que cierras, señalando varias escenas puntuales. Y entonces, ahora sí, a ver, Terán, ¿tú ves simbolismo en esta novela? Digo, perdón, en esta obra, no quiero decir novela, en este cantar, digamos. ¿Cuál es el que te llama la atención y por qué? Yo también, igual que Alfonso, voy a elegir tres breves escenas que reflejan este uso del lenguaje, este poder de la metáfora y cómo tiene que ver con lo que significa el erotismo. Antes de eso, quiero justo para recalcar más el contraste entre esta pobreza erótica de la actualidad y lo que estamos intentando aquí transmitirle a la gente que nos está escuchando, es algo que mencionó Alfonso, dijo, está por ahí el riesgo de caer en un erotismo súper intelectual, erudito, robotizado, que el otro extremo es muy claro, pues sería la pornografía o el simple acto biológico carnal. Y en ese sentido, me vino a la mente un término que puede reflejar la mentalidad de la gente en la actualidad, que es este de el sapiosexual. No sé si lo han escuchado. Hay varios que incluso lo ponen orgullosamente, supongo ahí en su perfil en Tinder o en Bumble o en Facebook para ligar. Dicen, yo soy sapiosexual. ¿Qué quiere decir? Me atrae o me excita incluso el intelecto o el arte o cosas así. Y justo en ese término aberrante creo que puede reflejar bien esta falta de erotismo con esos elementos que resumiste tú, Benjamín, de la fantasía, del simbolismo, es decir, para la actualidad y quizá en gran parte por culpa de Freud y el psicoanálisis en el que se hizo como esta ciencia de la perversión, vemos esto, alguien que dice yo soy sapiosexual, que es una aberración totalmente, que no tiene que ver con este juego, este encanto, esta magia, este misterio que entraña lo erótico, que se puede expresar a través del lenguaje y de hecho lo hace de forma fundamental. Entonces, eso me lleva a los tres ejemplos que yo les preparé sobre Tristán y Isolda, en los que se hace uso de una figura retórica que es la personificación. Y un lector actual también diría, ¿eso qué es? Eso es un absurdo. Yo lo que quiero en una relación sexual o incluso nada más emocional, pues es que se digan las cosas así directamente y vemos que en realidad esta pobreza lingüística representa también en gran medida la pobreza erótica. Entonces, muchas veces Godofredo de Estrasburgo usa personificaciones. Una que me viene a la mente es cuando se conocen Rivalín y, perdón Alfonso que diga, pero Blancaflor, así venía en mi edición, eh, eh, de repente Blancaflor, bueno, llega Rivalín y nota que, como dice Alfonso, está intentando descifrar muchas cosas. Empieza este juego de la seducción y en eso Blancaflor no le dice directamente, oye, sí, me lastimaste, que sería una concepción como actual, así, dilo literalmente, sino que le dice, lastimaste a un amigo mío.
y cómo le vas a hacer para lastimar a ese amigo. Y Godofredo quizá cae también en algo chafón, pero explica la figura retórica y dice, con eso del amigo se refería a su corazón. Pero yo lo que quiero que vean es cómo se abre todo un mundo a través del lenguaje y a través de esta figura retórica, la personificación, para expresar mejor lo que se podría expresar de manera literal con unas cuantas palabras. Otra personificación muy buena que aparece en Tristán y Isolda es cuando Mark, el rey, em, para no descubrir el engaño de Isolda, bueno, Isolda, Tristán y Brangena realizan este complot en el que Brangena va a ser la que se acuesta con Mark, es decir, lo van a engañar para que no descubra que ya perdió la virginidad Isolda. Y Godofredo de Estrasburgo usa otro símil, una analogía con monedas falsificadas. Y de repente dices, es muy graciosa esta escena porque vemos a Mark totalmente complacido, convencido de que se está acostando con su legítima esposa, que sería Isolda, pero en realidad está con Brangena. Y Godofredo de Estrasburgo dice, él se dejó engañar por estas monedas falsificadas y se sintió igual de rico como si fueran de oro original. Y finalmente, otra que les voy a leer, que es otra personificación, cuando finalmente ya Tristán e Isolda se juntan, Brangena, bueno, conspiran para que se puedan por fin conocer en el sentido bíblico de la palabra y después de haber tomado la pócima o el brebaje, como sea que lo traduzcan, se los voy a leer. Esto dice, cuando la bella estaba acostada de noche, ocupada en sus tristes pensamientos acerca de su amado, entonces penetraron sigilosamente en la cámara su enamorado y su médico, Tristán y el amor. El médico amor llevaba de la mano a su paciente Tristán y encontró también allí a su enferma Isolda. Cogió a los dos enfermos y les suministró el uno al otro como medicina. Entonces vemos aquí otra vez esta riqueza del lenguaje, cómo es capaz de expresar mejor lo que en una película pornográfica o en una relación carente de todo erotismo se vería como algo simplemente un acto físico y carnal. Entonces, pues yo ahí les dejo, no sé si quieran entrarle algo más, pero para que vean cómo Tristán y Isolda está lleno de esto y cómo esta estilización, en este caso del lenguaje, permite el juego erótico, que es algo que no vemos en la actualidad. Sí, adelante. A ver, Alfonso, yo nada más quiero señalar una cuestión aquí, que es justo este carácter como de, ¿cómo llamarlo? Es que el hecho de contrastar, digamos, la enfermedad que es el desamor y la salud, que sé que salud es un concepto muy contemporáneo, al menos como lo entendemos hoy en día, pero que en la Edad Media supongo que también tenía que ver justamente con una especie de plenitud del espíritu, ¿no? Y es eso lo que sucede en esta última escena que nos narra Terán. Tú qué más ves? Bueno, yo quería mencionar también ahí una cuestión de estilo, por ejemplo. Cómo el libro está, o sea, de forma acróstica, es decir, cuando se lee de manera vertical, en la versión original, en la versión del alto, además medieval, se reproduce la palabra de Tristán e Isolda y la palabra Dieterich, que se supone que fue el mecenas que permitió que se escribiera este libro, ¿no? Entonces, hay incluso una interpretación que me parece hermosa. No sé si o sea, realmente es una interpretación de de alguna persona que se ha dedicado a explorar las simbologías de este relato. Y dice que de alguna manera Godofredo de Estrasburgo intentó representar en el verso a Tristán y Isolda abrazándose, ¿no? O sea, las palabras que se cierran como abrazo. Y eso, o sea, la capacidad de poder transmitir con el estilo y con la versificación una emoción, me parece fundamental.
lo que dices, Terán, de cuando la parte esta de Rivalín y Blancaflor, ya contaminaste mi pensamiento con Blancaflor, con Coliflor. Creo que también es importante pensarlo en términos contemporáneos, ¿no? O sea, toda esta idea del cortejo son cosas que no han desaparecido, ¿no? O sea, en ese momento cuando Blancaflor está en la tribuna viendo a estos caballeros haciendo sus suertes, eh, cuando aparece Rivalin, dicen, was für eine göttliche Erscheinung, ¿no? Qué aparición tan divina, digamos, ¿no? Entonces podemos pensar eso como a Rivalin como un torero, ¿no? Imaginémoslo como un torero jugándose la vida en el albero, brindándole el toro a su dama, ¿no? O pensemos en un ejemplo más banal, ¿no? Cuando tu novia te va a ver al partido de fútbol, ¿no? O incluso en esa escena, a Blancaflor no, o sea, escucha primero los rumores de las otras damas que están ahí, que empiezan a cuchichear y a decir que Rivalín es una verdadera aparición divina, que es una persona bien vestido, gallardo, que se ve que domina, digamos, varias artes. Y o sea, Godofredo de Estrasburgo lo manifiesta de tal forma que parece que Blanchefleur lo escucha, ¿no? Entonces como que ya desde un momento le asigna un valor, no quiero decirlo en términos así como económicos, pero sí, digamos, despierta al menos su curiosidad, ¿no? De quién es esta persona que está ahí, ¿no? Entonces, eso también me parece digno de mencionarse. Terán, mencionas también, por ejemplo, la parte del médico, ¿no? Cuando trocan, creo que oro por bronce, o nunca un bronce le ha sabido mejor, algo así, creo que es el juego que utiliza. También, por ejemplo, la parte en la que escudero de Mark, que también de alguna manera se enamoró de Isolda, quiere ponerle una trampa a los amantes para que Mark los descubra. Y hacen un equipo, de un lado está Brangena e Isolda, y del otro lado está Mark con estos escuderos, y empiezan, digamos, a hacer un juego como de ajedrez, ¿no? Porque Mark, por ejemplo, le dice a Isolda, voy a salir del país por unas semanas. ¿Quién te gustaría que te cuidara, no? Entonces Isolda al principio le dice, no, pues me encantaría que fuera Tristán, ¿no? Entonces cuando le cuenta a Brangena le dice, oye, esto es una trampa, no digas eso. Y así se van como los asesores, de un lado está Brangena y de otro lado los otros, están como digamos, lanzando sus tretas y respondiendo, ¿no? Como una cosa bellísima de respuesta como un partido, digamos, de tenis, de alguna manera, lanzando uno y respondiendo el otro, ¿no? Y una cosa también que creo que no fue suficientemente enfático es las descripciones que se hacen de Isolda a lo largo del texto. Me parecen también dignas de mencionarse. Me voy a permitir recitar una exclusivamente, que es los versos 12.559. Ahí empieza esta descripción y dice, Isolde ist ein einzigartiges Wunder auf dieser Welt. Es ist wahr, was man von diesem beglückenden Mädchen sagt. Sie spendet der Welt Freude, gerade so wie die Sonne. Kein anderes Reich hat je eine so herrliche junge Frau sein eigen genannt. Me permití leerlo en alemán, pero bueno, Isolda es una maravilla única en este mundo. De ninguna otra mujer se podría decir que le da tanta alegría al mundo como el sol y como ella. Ningún otro reino en este mundo pudo llamar a una mujer tan hermosa su reina, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, y de alguna manera el idioma alemán con esta característica aglutinante también permite describir los estados anímicos de los personajes de una manera que a lo mejor no veríamos en San Juan de la Cruz. O sea, no estoy diciendo que unas sean mejores o peores, ¿no? O sea, simplemente estoy diciendo que, por ejemplo, cuando hay una descripción de Tristán cuando se van al final a separar, que dicen, en alemán es Tränen überströmt, ¿no? O sea, Tränen de lágrimas, über de demasiadas, o sea, como anegado, y strömt, que están como corriente, ¿no? O sea, esos tres fenómenos los juntas y te imaginas a Tristán anegado en lágrimas, que sería como, yo creo que lo traduciría en español, ¿no? O cuando quieran todas estas ideas de huracanes de impaciencia, desfallecimientos, quemaduras de amor, ebriedades,
Sehnsuchtsleid, ¿no? O sea, Sehnsucht, que es como nostalgia, y Leid, que es sufrimiento, ¿no? Entonces, ese registro anímico queda de alguna forma impreso en el lenguaje. Completamente. Bueno, a ver, ya le entramos a la parte de los simbolismos. Creo que hemos dicho varias cosas interesantes aquí. Me gustaría ya ir perfilando esto hacia una, es que es tanto que incluso podría hasta proponerles hacer una segunda versión de esta misma obra, ¿no? Porque creo que no lo vamos a alcanzar a agotar en el formato de cultura mínima. Pero, a ver, ¿por qué no nos dirigimos hacia a un cierre? Voy contigo, Terán. Eh, hay cosas que ya dijiste interesantes, ¿no? Acerca del erotismo, la comparativa entre estos momentos que estamos viendo contra, digamos, la modernidad. ¿Qué más? ¿Qué más, digamos, ves allí? ¿Qué otros referentes nos podrías terminar de dar para ya, digamos, a manera de cierre ir terminando? Quizá concluiré un poco con la idea de esta de juego y otras etimologías interesantes que encontré por ahí, pero antes quiero mencionar, citó varias veces ahí a Alfonso de cómo el poeta Godofredo de Estrasburgo exalta cosas muy sencillas como la vestimenta, como las manos, el porte de los personajes. Y todo eso tiene que ver con este juego erótico. Y ahí yo tengo una frase que a mí me pareció sensacional, y más si estás pensando que es en un contexto cristiano. Y obviamente los prejuicios que tenemos como lectores modernos, pues pensamos en la Edad Media como una época de oscurantismo y de puritanismo incluso, y nada que ver, ¿no? Pero el poeta de repente dice, cuando está peleando, está luchando Tristán con Moroldo, dice, describe su escudo, describe su ropa, todo eso, y dice que Dios mismo lo habría contemplado con satisfacción. Eso a mí me parece genial. O sea, imaginemos ahorita eh, alguna celebridad, pienso en Cristiano Ronaldo, que es un personaje así también que tiene porte físico en oposición a Messi, por ejemplo, que es más talento. Y a veces sí vemos como este orgullo, este porte en Cristiano Ronaldo, que podría llevar a un poeta a decir que Dios mismo lo habría contemplado con satisfacción. Entonces, ese verso me parece sensacional. Luego, retomando un poco como lo que empecé de esta pobreza erótica de la actualidad, quería nada más mencionar un poco de esto del juego, porque estamos viendo aquí que la Edad Media tenía literalmente juegos para que los amantes compitieran y para demostrar quién era el mejor, y se corre el riesgo con, obviamente, estos radicalismos y fanatismos que vemos em, principalmente de corrientes, pues quizá feministas, que confunden algunas cosas. Em, Vemos que el juego de la seducción se puede perder por completo si no tienes como estas instituciones culturales o estos ciertos acuerdos que le dan un área de juego a las personas. Estoy pensando en, por ejemplo, esta idea de que para mucha gente la única regla, entre comillas, o el fundamento para el cortejo es el asentimiento, o cómo se dice, que tú aceptes. Es la palabra, o sea, consentimiento, ¿no? Exactamente. Y si tú te pones a pensar cómo se vería eso, o si eso funciona como reglas de juego para el cortejo, pues te das cuenta que no. Cuando tú piensas, si te puedes aproximar a una persona, a una mujer en este caso, pues puede que ya estés infringiendo el consentimiento de esta persona. Entonces vemos que hay un empobrecimiento a partir de estas reglas radicales. Y la Edad Media obviamente también corría el riesgo de quizá nada más fijarse en las reglas, es decir, una mecanización de estos juegos, pero vemos que la cultura funcionaba para que el erotismo encontrara su cauce y a veces incluso se desbordara, como en la historia de Tristán y Isolda. Entonces, eso es un contraste con el erotismo en la actualidad.
Y eso me lleva a el pasaje, bueno, que a mí se me hizo el mejor en esta obra, que es cuando por fin se pueden encontrar Tristán e Isolda, y vemos un efecto hasta como cinematográfico, así lo vi yo, en el que el autor, Godofredo de Estrasburgo, se aleja un poco, da un discurso, y en el fondo nosotros podemos imaginar, otra vez usando este elemento que menciona Alfonso, de la imaginación, de la fantasía, podemos imaginar a los amantes, así como en una toma que ya está fuera de foco, pero uno está viendo las palabras de el poeta, y ahí dice esto, dice, nosotros los falsos amantes, nosotros embaucadores del amor, ¿cómo se nos consumen nuestros días sin que nuestros sufrimientos alcancen un buen final más que muy raras veces? ¿Cómo desperdiciamos nuestras vidas sin dicha y sin ganancia? Y aquí lo que yo quería resaltar es esta palabra que vemos muy presente en la actualidad, que es consumir. El poeta dice, ¿cómo se nos consumen nuestros días si no sabemos ser leales? Que eso es lo que destaca Godofredo de Estrasburgo en este discurso. Dice, la lealtad entre los amantes es el valor más elevado. Consumimos. En la actualidad creo que mucha gente ve las relaciones eróticas o las relaciones emocionales como productos de consumo. Y eso me lleva a un texto que ya he citado en otras ocasiones de Heidegger, em, la carta sobre el humanismo, en la que vean cómo él destaca otra palabra que en español se parece mucho a consumir, y de ahí yo saqué esta relación con lo erótico. Heidegger dice que el pensamiento, si nada más se ve como utilidad, es, bueno, primero habla del obrar, dice, se conoce el obrar solo como el efectuar un efecto. Su actualidad es apreciada por su provecho, es decir, utilidad. Pero la esencia del obrar es el consumar. Consumar quiere decir realizar algo en la suma, en la plenitud de su esencia, conducir esta adelante, producere en latín. Y dice consumables, por eso propiamente solo aquello que ya es. Aquí yo encontré esta relación entre consumir, que es como en la actualidad se realiza el juego erótico, y consumar, que es llevar a su plenitud. No sé en alemán, porque yo tengo la versión en español, pero incluso en alemán consumar trae esta implicación de completitud, vollenden o vollbringen. Voll se parece en inglés full, ¿no? Y consumar es eso, dice Heidegger, llevar a plenitud. Y ahí me gusta cómo nos expresamos a veces, bueno, supongo que nada más abuelitas o en el lenguaje bíblico, vemos cuando se dice que se consuma el matrimonio. Cuando se consuma el matrimonio en el acto sexual. Y eso se opone radicalmente a lo que significa consumir. Entonces, quizá con eso me gustaría despedirme, nada más también recalcar cómo cuando alguien dice erótico en la actualidad, pensemos en qué imágenes nos vienen a la mente, qué evoca. Y les aseguro que casi lo primero que les viene a la mente es una tienda erótica. Y yo quisiera, nunca he entrado, pero uno nada más se puede asomar e imaginarse qué clase de cosas va a encontrar ahí para que veamos lo que es lo erótico en la actualidad. Se van a encontrar con muñecas inflables, con unas caras de terror que yo no sé a quién podrían generar excitación. Encontramos artefactos que buscan sustituir el encuentro entre las personas, que son carne, hueso y alma, es decir, espíritu, y ropa interior comestible. No me quiero ni imaginar qué sarta de porquerías encontraremos ahí, pero para que vean cómo una palabra, lo erótico, evoca algo totalmente pobre, que solo consume nuestros días y no tiene nada que ver con consumar. Alfonso. Benjamín, me siento mal porque ahora sí nos extendimos como locos, pero es que nos arrebató el Tristán. Yo quiero resumir en 7 minutos dos cosas fundamentales
y espero no hacerlo muy atropellado, ¿no? La primera es algo en lo que he sido muy insistente en este episodio, el registro cultural del mito. Yo tenía pensado hablar un poco también de la versión de Richard Wagner, que también es, digamos, una consolidación del mito, porque así lo piensa Denis de Rougemont incluso, ¿no? Él dice, este mito va pasando por los poetas franceses, pasa por los románticos alemanes, que exaltan la noche, los místicos como San Juan de la Cruz, los místicos españoles, y llega a Richard Wagner, ¿no? Que con esa ópera de Tristán y Isolda, pues es, digamos, la consolidación del mito. Pero me voy a ceñir únicamente a la novela corta de Thomas Mann, que ya había yo de alguna manera bosquejado al inicio, que se llama Tristán, y es una novela, se llama en alemán. Dicho rápidamente, yo la considero un preludio de lo que sería la montaña mágica, porque también se lleva a cabo en un sanatorio y tiene que ver con un escritor frustrado en el que Thomas Mann me parece que se burla de él mismo, porque dice que es alguien que escribe en hojas de papel letras que parecen catedrales góticas, así lo pone, y que es realmente fracasado. En el sanatorio lo desprecian todos porque lo consideran un niño y siempre está como en el mundo de las ideas, ¿no? O sea, él incluso confiesa que quiere ver a las mujeres de reojo para idealizarlas después en la soledad, ¿no? Entonces representa de alguna manera esa tendencia del artista, o así pienso que lo ve Thomas Mann, y en ese sanatorio de pronto llega un matrimonio, el escritor se llama Spinell, por ejemplo, por cierto, llega el matrimonio de unos comerciantes anseáticos, o sea, decir, del norte de Alemania, que es los señores Klöster-Jan, ¿no? La señora es Thomas Mann muy enfático, que tiene una vena azul, es su característica en la frente, y tiene problemas en la tráquea. Empiezan a platicar y se da cuenta Spinell, el escritor, que esta señora tocaba el piano. Aprovechan un momento en el que su esposo se va con los demás a hacer una caminata y le pide que toque unos nocturnos de Chopin y descubren una partitura de Tristán y Isolda de Wagner. Lo toca la mujer y unos días después muere expulsando una buena cantidad de sangre de los bronquios. Entonces, ¿qué hay en esto, no? Primero, la reformulación de Tristán, ¿no? O sea, que se mantiene viva en pleno siglo XX, pero además de eso, Thomas Mann tiene la capacidad de poner una adecuación de este amor pasional, lo traslada al debate entre el arte, ¿no? O sea, el artista, que es también, a propósito de lo que hablábamos de luces y sombras, tiende a separarse del mundo terreno, y con esa separación viene la muerte necesariamente, de alguna manera, ¿no? O sea, ese desprecio a la materia. El señor el esposo de esta señora, era un personaje vital, personaje comprometido, digamos, con el mundo tangible, y él sí podía cuidarla de alguna manera, es lo que nos da a entender Thomas Mann, pero ella se queda a cargo de un artista que se empieza a desprender de este mundo, ¿no? Entonces, eso, digamos, lo dejo como una reformulación del mito en la pluma de Thomas Mann, y cierro con, digamos, engarzando lo que dice Terán con una reflexión personal. Si bien él dijo también de esta idea de la banalización del erotismo, de toda esta destrucción de este mundo de simbolismos, que me parece muy importante, por ejemplo, cuando dices esto de la ropa interior comestible y demás, pues pensar en todo ese mundo de vestimentas que sí hay, por ejemplo, en Tristán y Isolda, o en la misma actualidad, ¿no? O sea, que la ropa puede enviar ciertas señales, ¿no? Y siempre hay maneras de hacer las cosas elegantes o de maneras, digamos, que estimulen la imaginación. Y yo creo que una de las derivas más lamentables de esto, digamos, la destrucción de este mundo, es la instrumentalización de las personas, ¿no? Estoy pensando particularmente en la escena inicial del Oro del Rin de Richard Wagner, cuando están las ninfas nadando en el río Rin, y yo las pienso siempre desnudas, con los cuerpos, digamos, estéticos, helicóneos, regocijándose, y abajo del agua destella el oro, y escondido entre la penumbra está Alberich, el enano de los nivelungos, que realmente lo que quiere es violarlas, ¿no? Dicho de una manera así tal cual. Después ya no voy a decir el resto porque ya empieza, digamos, otro tema que sean los nivelungos, pero hay en esa codicia con el que él las mira, hay una idea de posesión, que es completamente distinto a la admiración de la belleza por la belleza. Y eso, pues lo vemos hoy. O sea, yo recuerdo, o sea,
recuerdo alguna persona que me dijo, yo ya estoy cansado aquí en Alemania, ¿no? De ir a tener que sacar mi permiso de residencia y por eso me casé con una persona de aquí para tener la nacionalidad, ¿no? O sea, la instrumentalización completa de la persona, incluso pensando en ese imperativo categórico kantiano, ¿no? Utilizar, o sea, concebir a las personas siempre como fin en sí. Tengo que ser honesto, esta vez, híjole, y hablamos de erotismo y digo, yo creo que quizá, quizá hubo fragmentos allí que me levantaron el espíritu hacia ese frente, pero en general me quedé con esta impresión de que quizá lo analizamos desde un flanco que a veces con la pura historia de Tristán e Isolda hubiéramos a lo mejor levantado más ese espíritu. Por eso yo a los que nos escuchan les invito a, con este contexto, que obviamente ya está ahí, vayan a la obra y recopilen todas estas imágenes, estas escenas, lo que Alfonso nos compartió directamente, por ejemplo, las descripciones de Isolda directamente, ¿no? Estos elementos místicos que vimos por ahí retratados, los simbolismos grandes, vayan directamente a la obra y anímense. Ya con todo esto en su haber, yo creo que será una obra mucho más gozosa y que además nos puede poner sobre la mesa nuevas maneras de amar que mucho necesitamos en nuestra época, ¿no? Usando la imaginación, usando la fantasía, y bueno, mucho más disfrutable será incluso eso que es, digamos, el génesis de la destrucción y construcción y reconstrucción de las sociedades, ¿no? Que es el amor. Bueno, ahí a lo mejor cualquier politólogo me dirá que estoy loco por haber dicho eso, ¿no? Pero bueno, finalmente así lo dejo. Muchísimas gracias a ambos por habernos compartido todo esto. Y bueno, si ustedes lo desean, después podremos también ahondar en estos otros elementos que creo que se quedaron con ganas de desarrollar más. Lo bueno es que podcast, pues hay los que queramos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Alfonso, muchas gracias, Terán.